de libros sapienciales que también quiero que lean. Ya se los dejé para que lo fotocopien, donde habla de las formas y los géneros sapienciales. Forma y género. Como el mashal, los enigmas, las alegorías, las comparaciones, las oraciones, los discursos sapienciales, los poemas didácticos y otros géneros literarios también de la literatura sapiencial. Los recursos estilísticos, la poética bíblica, el cántico, la bendición, el oráculo y la naturaleza teológica de la sabiduría. O sea, que hay una cantidad de temas que no son, digamos, fáciles de conseguir. Me pareció un artículo bastante interesante. Este será para debatirlo en clase, porque no vamos a poder dar cada una de las formas de los géneros literarios. Vamos a hacer unos ejercicios, por eso dentro de los materiales que les envié hay uno que se llama las estructuras de paralelismos. Entonces quiero que hagan el ejercicio de identificar las estructuras de paralelismo, sintético, antitético, progresivo, etcétera, el quiasmo y todo lo demás. Quiero que hagan ese ejercicio. Eso no lo vamos a ver en esta clase porque eso se va a ver en el intensivo que se va a dar de exégesis. Entonces, lo que ahora vamos a hacer en esta materia es la visualización general, digamos, de esas formas literarias y que usted se familiarice con cuáles son. En el taller de exégesis, ahí sí le voy a poner, son los versículos, y usted va a decir qué tipo de paralelismo, por qué tipo de paralelismo, cómo se interpreta ese paralelismo, y en fin, ahí sí va a ser el ejercicio. Entonces, cuando esa etapa llegue, ya usted tiene que tener claro el concepto de paralelismo sintético, antitético, progresivo, el quiasmo y todo eso. Ahí sí ya para ejercitar todo lo demás. Entonces les recomiendo que le saquen copia, no sé si lo pueden escanear y mandar, no, como les quede mejor, o los que leen computador y todo lo demás. Vamos a leer entonces ok, y a los correos y ahí lo reenviamos, el que lo quiera imprimir lo imprime, el que le quiera sacar copia le saca copia, en fin. Job 28-23 define la sabiduría en cuanto a la moral práctica. El temor de Dios, esa es la sabiduría, apartarse del mal, esa es la inteligencia. ¿Qué tipo de paralelismo es ese? A ver. Ajá. ¿Quién dice? Ajá. Además de, ¿quién más dice? Job 28-23. Vamos a leerlo. Job 28. ¿Será que me equivoqué? 28-23. No, por la versión no es porque debe ser que escribí mal el versículo. El temor de Dios es la sabiduría, apartarse del mal es la inteligencia. 28-2-3. ¿Quién no puede buscar en concordancia? Bueno, de mal y ahora no me acuerdo cuál es. Dice, el temor de Dios es la sabiduría, apartarse del mal es la inteligencia. Debe estar en el capítulo 28. Me equivoqué ahí, le metí un 3 donde no era. Bueno, entonces, ¿qué tipo de paralelismo es? A ver, identifique. Vincent propone que es sintético. ¿Quién dice sí o no? Todo el mundo está de acuerdo y se va con Vincent al matadero. Sí, es sintético. ¿Por qué es sintético?
¿Qué es sabiduría? Lo mismo que inteligencia en el paralelismo. O sea, el primer miembro repite o desarrolla la misma idea que el segundo miembro. Entonces, cuando eso sucede es sintético. O sea, ambos miembros tienen la misma idea. Entonces, la idea es, en un sentido, A más B. Cuando es antitético es A diferente de B. Entonces, por ejemplo, diría sabiduría versus necedad. Entonces sería o torpeza o negligente o insensato. Entonces ya ahí hay antítesis. Sabio, insensato. El antónimo serían antitéticos. Ahora, pero note algo. ¿Cómo se cruza? Usted puede hacer el paralelo. Dice, el temor de Dios es, entonces, en el paralelismo sintético, apartarse del mal. ¿Qué es apartarse del mal? Tener temor a Dios. Ya ve cómo funciona, por eso es sintético. Porque si yo tomo la idea desde el principio hacia el final o del final hacia atrás, me va a arrojar el mismo resultado. Y si lo cruzo, si hago una X y digo, el temor de Dios, esa es la inteligencia, apartarse del mal, esa es la sabiduría. ¿Sí ve? Lo cruzo. Hago una X y me da. Porque esta idea de el temor de Dios es la inteligencia, si la puedo cruzar con apartarse del mal, es la sabiduría. Esa sería una forma de quiasmo. Que da también el paralelismo sintético. Entonces mire la forma, la mentalidad que refleja esta forma de expresión. Porque es que lo que quiero que analicen es que la forma de expresión crea, o sea, expresa una mentalidad. ¿Cómo piensa esta persona para construir ese tipo de pensamiento así? Nosotros no escribimos de esa manera. ¿Alguien tiene una letra más agradable que la mía a la vista, que lo escriba en grande? El proverbio. Bueno, quiero mostrarles algo. Digamos que el temor de Dios, acá en el texto, el temor de Dios tendría una expresión doble en temor de Dios es inteligencia, temor de Dios es sabiduría. No quiere decir que las palabras sean exactamente las mismas, sino que inteligencia como desarrollo de la mente y sabiduría como esa mente que aplica ciertos principios a un caso concreto, se unen para formar una sola idea. Ya, entonces, ¿qué es el apartarse del mal? Es una aplicación adecuada de la facultad de pensamiento orientada por los principios de la sabiduría. ¿Sí ven cómo es que sí, me explico en cómo está pensando él? Entonces, para esta persona, ¿qué es apartarse del mal? Tiene un componente ético en cuanto a relación con Dios, temor a Dios, pero tiene un componente racional en cuanto el adecuado uso de un don de Dios que es la inteligencia. ¿Sí ve lo condensado que están las ideas? Ajá, las ideas, claro. Claro, o sea, es una forma y es un texto, ¿ah? Usted puede hacer un sermón con ese texto. La sabiduría como una relación con Dios. La sabiduría como una relación inteligente con Dios. El temor a Dios como la expresión inteligente del amor a Dios. En fin, te puede sacar una cantidad de principios que están ahí. O sea, esa mentalidad semita condensa un proverbio, condensa una gran cantidad de
digamos, de máximas cuando usted comienza a hacer las relaciones. Ah, pero mira, temor a Dios, contrario al misticismo que a nosotros nos han enseñado, el temor a Dios es un ejercicio de mi inteligencia. ¿Sí ve lo interesante de esa forma de pensar? Ser inteligente es temer a Dios. Podría formularlo yo. Tú eres necio si no temes a Dios. Eres insensato, no estás usando bien tu cerebro si no temes a Dios. ¿Ya ves? Es que el paralelismo no es de las palabras, sino de las ideas. Por eso es que usted puede desarmarlo y le va a dar igual, porque la idea es lo que está en paralelo. O el contraste es lo que está en paralelo. Ya, entonces esa es la diferencia de cómo nosotros pensamos. Nuestra poesía es rítmica por lo general, ¿cierto? Que pegue, que rime, que combine. No, exacto, puede que tenga un contenido, pero es más o sea, suma. O sea, puede que tengan similitudes, pero además de eso me suma. Porque ustedes con adelante van a ver que Hotma es decisiones prudentes o decisiones sabias. Inteligencia es uso de la racionalidad. Pero entonces, ¿eso qué me va a decir? Que las decisiones prudentes van relacionadas con un adecuado uso ¿de qué? De mi racionalidad. Ahí es donde es una síntesis, donde las ideas se unen, no necesariamente que sea un sinónimo, ni que el paralelismo antitético sea un antónimo. O sea, la idea se parece, pero no es que la palabra sea simplemente, no, esto es lo otro. Claro. Claro. Entonces, prudencia, sabiduría, es que la palabra homa tiene muchos significados, muchos matices. Entonces, en la literatura sapiencial juega una gran importancia la teología y la pedagogía. Porque miren que el concepto es, ¿qué es el temor a Dios? Es un concepto teológico. Pero no simplemente me lo está dando en un concepto abstracto, sino que me está diciendo, temor a Dios es el ejercicio concreto de tu inteligencia. ¿Ya ves? O sea, entonces la sabiduría, contrario al mundo occidental, donde ser sabio es conocer abstracciones, acá no. Acá sabio es conocer realidades. Frente a este negocio, ¿cuáles son los principios que orientan mi decisión? ¿Ya ves? Frente a esta amistad, ¿cuáles son los principios que deben orientar esa relación de amistad? Frente a esta relación de matrimonio, ¿cuáles son los principios? Y por eso los proverbios te hablan del amigo, que es más cercano que un hermano, de apártate de la mujer de labios engañosos, de la mujer de lisonjera, en fin, te va dando eso es la sabiduría. Pero esa sabiduría tiene dimensiones éticas. Eso es una gran diferencia con nuestro mundo, con nuestra herencia occidental. Y es que muchas veces el conocimiento está desligado de la ética. Lo importante es que yo sepa. Pero acá en el mundo la Biblia dice, no solo que sepas, sino que uses bien lo que sabes. Que uses para bien lo que sabes. Porque si no, eso no es sabiduría, es insensatez. Ya, el sabio, el necio, ¿quién sería? El que usa su inteligencia no para apartarse del mal. ¿Ya ven? Ese es el necio. No quiere decir que no sea inteligente, ¿ah? La necedad, ¿dónde está? En que yo use mi inteligencia
para ir por un camino malvado, en lugar de usarla para apartarme del mal. Ya ve cómo aquí la sabiduría sapiencial tiene un concepto muy ético. Es inteligente, sí, pero termina siendo, ¿qué? Necio. Ya ven el juego de las... Tú puedes tener una gran capacidad intelectual, pero si no la usas para hacer el bien y apartarte del mal, él es un necio. No importa cuánto sepas. Hermano, ahí hay inteligencia. De acuerdo al salmo que vimos, de acuerdo al que dice el primer salmo, camino, bienaventurado el varón que no anduvo en mayorías. Cuando esas mayorías, ¿qué hacen? O sea, ¿qué es lo que diferencia ahí esa muchedumbre? La ley de Dios. Este se deleita en la ley de Dios, los otros se burlan de quién? Del que se deleita en la ley de Dios. Ese es el contraste. Para decir, a pesar de que este está aparentemente solo, realmente hay una diferencia fundamental entre unos y otros, y es la diferencia entre la vida y la muerte. Tamaña, pequeña diferencia. Este es un árbol regado que produce fruto, y este es una hierba seca y muerta que solo sirve ¿para qué? Para ser quemada y producir fuego. Si yo soy una persona inteligente y veo un árbol que me produce fruto, ¿lo corto? Yo prefiero quemar el tamo, no cortar el árbol. Ese es como el... Ahora, pongámosle que esa persona inteligente es Dios. ¿Qué prefiere? ¿Cortar el árbol bueno para hacer leña o quemar la paja? Entonces dice, ahí está la diferencia. El hombre de Dios, ahí está como los contrastes. O sea, hay un juego de imágenes que si uno lee a la ligera no se da cuenta. Requiere que yo vaya contrastando. Bueno, y no solamente me dice hojas, sino que me dice hojas verdes, hojas que reflejan vida, que no se marchitan, porque están... Entonces la naturaleza del árbol también es descrita ahí. Y algunos textos, como el del Biblia de las Américas, dice que tiene raíces. En la traducción de Reina Valera no habla de las raíces, pero en otras sí deja la... Entonces, ¿cuál es la esencia de la sabiduría de esta literatura? Es la forma de vida recta, justa y prudente. No tiene nada que ver con un conocimiento meramente abstracto, desligado de... No hay Dios. Entonces, ahí es donde la sabiduría tiene un componente en la Biblia ético. No solamente que sepas, sino cómo usas lo que sabes. Porque yo puedo usar, Proverbios por ejemplo dice, que muchos usan su sabiduría con astucia para engañar. O sea, es inteligente. Desde nuestro punto de vista diríamos, caramba, esa estafa fue una estafa maestra. Como la película. O sea, fue un plan organizado y alguien diría, ¿cuánta inteligencia tienen? Y la Biblia diría, no. Sí sabe, pero es necio. No es. ¿Por qué? Porque él está pensando solo en lo temporal y no en lo eterno y las consecuencias éticas que van a tener sus acciones a pesar de que hayan desplegado una gran capacidad de raciocinio. Al final su camino es camino de muerte y esa es la diferencia.
Ujú. Exacto, ese es el mensaje de la escritura, dice. No quiere decir que no tenga conocimiento. Lo que pasa es que en la Biblia no se desliga el conocimiento, no se desliga la inteligencia y la sabiduría del obrar del temor a Dios. Esa es la diferencia. Ujú. Es que toda cosmovisión en esencia tiene una connotación religiosa y sobre todo que incluso fíjense que Gandhi reconocía el valor sabio de la Biblia en cuanto al Sermón del Monte especialmente. Pero aquí el asunto es que él no tenía una correcta relación con Dios. Entonces la Biblia le sigue llamando necio. No porque lo que, o sea, por lo menos, para poner un ejemplo, no porque eh, Patarroyo, bueno, yo no sé si es creyente o no es creyente, pero creo que no. O sea, no porque su desarrollo a favor de la medicina, en cuanto a la vacuna y todo lo demás, carezca de valor para el bien científico ni nada, sino que en cuanto a que su conocimiento no está guiado por la sabiduría de Dios. Esa es la ética. Seguirá siendo necio. Sin que necio no quiera decir ignorante, ojo, no es el... Exacto. ¿Por qué? Porque la sabiduría aquí tiene un componente ético. ¿Qué es la sabiduría? Por eso los proverbios, dice, es más proverbios. En Proverbios 1 dice, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Pues lo une con una relación con Dios. Ahora, hay que recordar aparte que el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios. ¿Eso qué incluye? Nuestra racionalidad. No quiere decir que una persona que no es creyente no pueda desarrollar esa racionalidad de una forma que beneficie. Eso no es la discusión. Porque aunque el no creyente es depravado, su depravación no destruyó la imagen de Dios en él. ¿Sigue pensando o no? Piensa. Y a veces piensa más sagazmente. Porque eso también lo dice el Señor. Es que a veces los incrédulos son tienen más inteligencia en cuanto a examinar las cosas que los propios creyentes. Es como si te dijeran, mira la hormiga perezosa. O sea, mira ese incrédulo, mira lo que ha hecho. Y tú todavía deberías tener una visión mucho más amplia porque tú no solamente tienes la naturaleza, sino que además de la naturaleza tienes la ley especial de Dios. Eso debería darte una ventaja, ¿o no? Ahí está. ¿Cuál es la diferencia entre la sabiduría humana y la sabiduría de Dios? Porque como ejemplo, Alérico es sabio. O sea, él es la fuente de la sabiduría. La sabiduría humana es solo el producto del desarrollo de las capacidades de pensamiento humano, que estamos diciendo, no lo negamos. Solo que el sabio en la Biblia no tiene solamente sus facultades, sino que el texto de Santiago nos dice, quien tenga falta de sabiduría, pídala a Dios. Y mi mente puede llegar a comprender, por lo menos con relación a la ley natural. Yo recuerdo hace años que discutía con alguien el tema de la ley natural y él me decía, pero es que por la ley natural la persona no puede llegar a percibir 100% bueno o malo, porque por ejemplo la teoría de la ley natural aplicada a la raza, como lo hizo por ejemplo Hitler, diciendo que una raza es mejor que otra, no puede ser zanjada solamente usando la ley natural, porque la ley natural te habla de que hay ciertas adaptaciones mejores que otras. Y esa teoría lo que demostraría es que realmente el que es mejor sería el negro, porque tiene más capacidades musculares, adaptación, elasticidad, resistencia a trabajo por el sol, por el color de la piel lo protege más de...
¿qué sucedería ahí? Entonces diríamos, aquí es, allá no es. Pero si nosotros vemos, no solamente desde ese horizonte natural, sino desde no, es que la persona no tiene valor por su color de piel. Tiene valor porque, sea negro, sea indio, sea blanco, sea lo que sea, es portador de la imagen de Dios. Pero eso no lo sé por la revelación general, lo sé por qué. Por la revelación especial que me lo dice. Entonces, si yo tengo solo la revelación general, tendré una verdad fragmentada, a medias. Mientras que si ya yo tengo, si yo leo la revelación general a la luz de la revelación especial, o sea, yo tendría que usar como lentes para mirar la creación, ¿cuál? La escritura. Y ahí completo un panorama integral. ¿Ya ves la diferencia? Si yo me quedo con la ley natural, yo puedo extraer verdades. Pero llega un momento en que esas verdades quedan como cojeando. Porque ciertos valores no están como tan claros en esa revelación en general. Ahí, precisamente el nombre lo dice, hay generalidades, pero no especificidades. Hermano. Exactamente, porque él solamente está viendo una parte, no el todo. Y cuando tú conviertes la parte en el todo, ¿qué tienes? Ya no tienes una media verdad, la has convertido en una falsedad porque tu único lente es ese y estás desconociendo el otro. Pues ahí es donde ya está el asunto. Entonces, cuando él convierte la naturaleza en todo lo que hay, está negando la posibilidad de un conocimiento que esté fuera de ese círculo. Mientras que el creyente dice, no, al contrario, yo sé que aquí hay mucha sabiduría, pero yo sé que necesito los ojos de la fe para leerlo. Ponerme la lupa de la fe y leer. Esa es la diferencia entre la interpretación creyente de la realidad y una interpretación atea de la realidad. Yo puedo decir, la presencia de sentimientos en el ser humano no es explicable solo por la bioquímica del cerebro, sino porque hay una imagen y semejanza de Dios. Claro, aunque es cierto que alteraciones bioquímicas del cerebro afectan mis emociones, el que yo sea emocional no solamente obedece a mi bioquímica del cerebro. Entonces, una verdad no, si yo dejo la verdad solamente ahí, yo diría, bueno, o sea que hay una forma en que todos podemos ser felices inyectándonos ciertas drogas que active permanentemente la felicidad. Entonces, seamos felices inyectándonos. Claro, entonces, ojo, la afirmación es verdadera, podemos producir un estado, pero la pregunta ¿es esa la verdadera felicidad? Entonces nosotros vamos a la escritura. Bienaventurado el hombre. O sea que la relación con Dios también tiene que ver con mi felicidad y no solo mi bioquímica. Sí, ese es el tema. No solo mi bioquímica tiene que ver con mi felicidad. Quizás puedas tener el cuerpo envenenado por cualquier tipo de radiaciones que intentan quitarme un cáncer, pero puedo seguir siendo feliz porque no solamente es un estado de gozo, de paz, de paciencia, de asumir como una voluntad de Dios mi enfermedad y decir, bueno, voy a intentar recuperar usando un medio de la gracia común y si no, de todos modos muero tranquilo. Porque yo creo que hay una trascendencia de mi vida, hay una esperanza de mi vida, una resurrección. Ese es el sabio. Entonces, la sabiduría en la Biblia es una forma de observar, analizar, enfrentar la existencia humana. Desde la fe.
desde valores como la honestidad, el perdón, la prudencia, el amor, la paz, el respeto, la dignidad, el decoro, la justicia. Si usted ve los proverbios, medita sobre la amistad, sobre el mal, sobre la justicia, sobre la injusticia, sobre el perdón, sobre el amor, la comunión, en fin. La sabiduría bíblica entonces se basa principalmente en Dios. Esa es la diferencia de la sabiduría bíblica, en Dios. Y de fundamental importancia para el creyente es reconocer que la sabiduría viene de lo alto. Podemos decir que existe en realidad una sola cosmovisión, no dos, sino una sola. Hay una sola cosmovisión, pero el creyente integra la revelación especial y la revelación general, para formar una sola visión del mundo. O sea, yo no puedo ver el mundo solo desde los ojos de lo material, a pesar de que lo material refleja a Dios. Yo tengo que ver el mundo también desde la dimensión de Dios como una realidad. Únicamente Dios es sabio y le concede gratuitamente, por su gracia, la sabiduría al hombre, a los que se acercan a su presencia y le aman. Esa es la particularidad de la sabiduría bíblica. Es una gracia concebida de Dios. Ya ve, pida y Dios le dará. ¿Por qué? ¿Por mérito? No, por gracia. La sabiduría como una gracia. Entonces, esta literatura sapiencial reflexiona sobre el hombre en su conjunto. El hombre como un ser creado, en un mundo creado, guiado por Dios. Los temas de los libros sapienciales entonces con frecuencia meditan sobre el sentido de la historia. Usted ve incluso salmos que hablan sobre cuando yo te saqué de Egipto, que son sapienciales en cuanto le están diciendo al pueblo hoy, si tú quieres orientar tu vida, debes recordar tu historia para que sepas cuál es el propósito que yo tengo contigo al mirar tu historia desde el pacto, desde la alianza, desde el éxodo y así. ¿Cuál es entonces la intención de la sabiduría o de los maestros de sabiduría en la Biblia? Orientar la vida humana para que sea vivida con acierto, crear una mentalidad de una vida justa y sobre todo de las diferencias entre ser sabio y justo o necio e impío. Los rabinos, los fariseos, digamos, los rabinos sí cumplían esa capacidad de orientación o era parcial. En un momento de la historia religiosa, el sacerdote, ¿se acuerdan? Creo que es Malaquías, donde dice que de labios del sacerdote el pueblo buscará la sabiduría. ¿Sí se acuerdan de esa parte? Entonces digamos que habían ciertas instituciones guardianas de la tradición sapiencial. El mal ejemplo que das no. Entonces nosotros vemos, por ejemplo, que los reyes, había escuelas para reyes y lo que se les enseñaba era los principios de la sabiduría. Entonces la realeza, en un sentido, debería ser portadora de esa sabiduría, porque un rey debería ser un rey sabio, vivir y guiar a su pueblo de acuerdo a los principios de la sabiduría. Pero también existía obviamente la posibilidad de que ese rey, el poder y todo lo demás le convirtiera en un insensato. El sacerdote, por ser un maestro de la ley, se entendía que era un maestro de la sabiduría, o sea, transmitía la sabiduría de Dios. Pero también podría darse el evento en que esa institución se desdibujara y él comenzara a enseñar lo que él consideraba como verdadero, apartándose de la palabra de Dios y enseñar una mentira. Entonces, desde ese punto, él
como el pueblo debería poder evaluar la sabiduría, porque ya la tenía escrita, a la luz de esa sabiduría debería evaluar a sus gobernantes. Y entonces ahí vemos que la sabiduría comienza siendo un don de Dios. El concepto de sabiduría. Los términos para sabiduría en la Biblia vienen de una raíz que es hotma, ser sabio o hábil. Y los vocablos hotma son los equivalentes griegos de Sofía. También está el hakam, que es sabio. Esta palabra sobre todo está en Job, en Eclesiastés y en algunos salmos. Y la raíz aparece en muchas partes. También aparecen otros términos relacionados como tebumá biná, que es inteligencia, sagacidad, conocimiento, mesimá, habilidad, y musar, que se traduce como paideia, corrección, disciplina, educación. Ese es el que aparece en Proverbios, en el capítulo 1, cuando habla de la instrucción. Es esa palabra musar, que puede significar educación, de enseñar, de instruir, pero también disciplina. De hecho, la Biblia de las Américas lo traduce como disciplina. Y puede significar también corrección, es el griego paideia, del gnosis y del concepto de habilidad. ¿Se acuerdan cuando en la época de la construcción del templo se hablaba que Masael o Mesael, no recuerdo el nombre, Dios le dio espíritu de sabiduría para construir los adornos del templo? Entonces ahí se ve que la sabiduría en la Biblia era un aspecto también muy práctico. Un artesano se consideraba una persona sabia, que tenía ciertas habilidades, digamos, especiales para construir ese tipo de ornamentos. Entonces eso se consideraba como parte de un don de Dios. La expresión artística de las cositas que hace, o sea, todas las adornos en oro y en plata que hacían para el templo, todas esas piezas, se dice que Dios le dio espíritu de sabiduría para que forjara el oro, para que hiciera hilos de oro, para que construyera. Ustedes se acuerdan que la descripción de la menorá que estaba en el templo tenía unas descripciones que eran como hojas, como frutas, como no sé qué, y eso era labrado en oro, esculpido a cincel. Y el texto dice que eso no era simplemente una capacidad natural, sino que esas personas, Dios les dio ese talento especial, y ahí habilidad es sabiduría, o sea, él sabe hacer eso. O sea, él es capaz de trabajar, de hacer una obra de arte con sus manos, es un don que Dios les dio a ellos de forma especial. Sabiduría e inteligencia, por ejemplo, en Proverbios 2:6. ¿Quién lo puede leer? Entonces, la sabiduría como un don de Dios. Deuteronomio 4:6. Así que guardadlos y ponedlos por obra, porque esta será vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, que al escuchar todos estos estatutos dirán: ciertamente esta gran nación es un pueblo sabio e inteligente. ¿A qué se refiere ahí? A la ley de Dios. Dice, estos mandamientos serán vuestra sabiduría y vuestra inteligencia delante de los hombres. Vea el libro de Jeremías 18:18. ¿Quién lo puede leer?
Y otra persona que vaya buscando en el primer libro de los Reyes, en capítulo 4. Pero, ok, ahí hay una estratificación social. Habla de él, el sacerdote, ajá, el profeta y el sabio. Pero ¿quiénes son los que están haciendo el complot ahí? Esas instituciones. Pero ya nosotros vemos que como parte de su institución está el sabio. Ya. Ah, ok. Y primer libro de Reyes 4:19, por la grabación. Primer libro de Reyes 4:19. Geber, hijo de Uri, en la tierra de Galaad, la región de Sedón, rey de los amorreos, y de Og, rey de Ese es el primer 4:19. No, es la época donde dice, y Dios dio sabiduría a Salomón. Ajá, la oración de Salomón. Anoté mal. Bueno, Salomón es... Entonces la sabiduría ya aparece otra vez como un don de Dios, pedido en el contexto de la oración para gobernar. Entonces el ideal de la escritura es que gobierne un rey sabio. No solo por su conocimiento, sino porque teme a Dios. Y dice que la sabiduría de Salomón sobrepasaba a todo lo de los hijos de Oriente y a la de todo Egipto. Fue más sabio que hombre alguno y su fama se extendió por todos los pueblos en derredor. Y dice que profirió 3,000 refranes o proverbios. Y sus cantos fueron 5,000. Dice que disertó acerca de los árboles, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en las paredes. ¿Se acuerdan del Salmo 51 donde dice, límpiame con hisopo, seré limpio? Entonces todo y acerca de los animales, de las aves, de los reptiles y los peces. De todos los pueblos venían para oír la sabiduría de Salomón, de parte de todos los reyes de la tierra, a los que habían llegado su fama y su sabiduría. Entonces ahí vemos el concepto de sabiduría que maneja la escritura. Proverbios 24:3. De alguien que vaya buscando el primer libro de Reyes 3:9. Y otra persona que vaya buscando Génesis 41:39. Con sabiduría se edifica una casa y con prudencia se afianza. ¿Cuál es ese? Primer libro 3:9. ¿Cuál? Ok, entonces el fundamento del hogar es la sabiduría. Pues miren que ya la sabiduría tiene dimensión política, por ponerle un ejemplo. Un rey sabio. Pero además tiene a un padre sabio. Las instituciones formativas deberían transmitir esa sabiduría. Por eso a los hijos de los príncipes, a los hijos de los reyes se les instruía en la sabiduría para que supieran gobernar. Pero esa misma sabiduría la requiere un padre para dirigir una casa, para gobernar una casa, para ser el director de ese hogar. Génesis 41:39.
Ahí comenzó, digamos, ese es uno de los referentes más antiguos de la tradición sapiencial, José. Otra vez el rey sabio. ¿A ustedes no se les parece algo semejante a la República de Platón, el ideal de gobernante del rey sabio? No es casualidad. El ideal del gobierno de la Biblia es que el rey sea sabio. Sabio no solo en términos de conocimientos. Ajá. ¿Cuál es ese? Claro, sabio no solamente que sepa, sino que, claro. Entonces, ahora, primer libro de los Reyes 3:9. ¿Quién lo puede leer? Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo, para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Pues miren el fundamento de la petición de sabiduría, dice, concede a tu siervo un corazón que entienda. ¿Cómo dice ahí? Corazón entendido para juzgar. Corazón entendido para juzgar. Ahora nosotros vemos otra relación, la de sabiduría y justicia. Entonces, la literatura sapiencial también medita sobre lo que es justo. Exactamente. La raíz de la justicia está en la sabiduría y la raíz de la sabiduría está en el temor a Dios. Y por eso el sabio, ¿se acuerdan en Deuteronomio, por allá en los profetas, se hablaba de que el sabio, el juez debería ser alguien que Dios pusiera eso como su don, porque requería un discernimiento para, digamos, separar la mentira o la apariencia de la realidad y juzgar con justo juicio. Claro, refleja un juez que va más allá de las apariencias, en un caso donde no había forma de conocer. Resuelve con justicia. Pero ven que aquí el asunto no es solamente un asunto de búsqueda privada del conocimiento, sino de una relación con Dios. Dice, concede a tu siervo un corazón orientado hacia el bien, un corazón para juzgar a tu pueblo, para discernir entre el bien y el mal. Pues ¿quién será capaz de juzgar a este pueblo tuyo tan grande? Los motivos de la sabiduría. Y ahí está el asunto. Los proverbios, pero fíjense que los proverbios no hablan de la sabiduría como un bien, digamos, privado e inaccesible. ¿Recuerdan el proverbio que dice que la sabiduría alza su voz en las calles, toca las puertas de nuestras casas? Dios habla, se revela por su creación y se revela por su palabra. Pero a la salida de la ciudad y todo eso clama la sabiduría por las calles. Creo que es el Proverbios 8. La necedad. Sí, al apartarse de la voluntad de Dios de esa forma, degeneró en una necedad. Claro, ya, ahí entró la necedad, se entenebreció en su propio razonamiento, como dice Romano, ya, perdió la capacidad. Entonces, ¿qué vemos nosotros aquí? Que la sabiduría no tiene que ver en la Biblia simplemente con las capacidades intelectuales, sino con la espiritualidad de una persona. ¿Qué hora es?
Entonces hasta ahí vamos a desarrollar. Yo les voy a mandar la primera lección y para la próxima clase lean el capítulo que les dejé, porque vamos a... no, ese se los imprimí, pero creo que sería bueno que alguien le sacara... Lo escaneas. Es que este es un solo capítulo. No tengo el capítulo solo, sino el libro completo, y el libro si no. Pero yo voy a mirar para ver si lo puedo escanear. Si no, pues, si lo puedes escanear, lo puedes mandar. Bueno, vamos a orar para terminar.